Buenas tardes a todos y a todas. Estar aquí con ustedes esta tarde y presentar la inauguración de la exposición de los 130 años de la UGT, para mí es un honor y un privilegio. Gracias al secretario general y a la ejecutiva por brindarme esta entrañable oportunidad y confiar en mi buen hacer. Quiero agradecer en nombre de la Comisión Ejecutiva de la UGT Málaga vuestra asistencia a este acto de inauguración de la exposición de los 130 años de historia de nuestro gran sindicato. Queremos agradecer la asistencia a nuestro alcalde, señor Francisco de la Torre, a la Junta de Andalucía, que nos ha facilitado el espacio para poder celebrar este acto, a la subdelegada del Gobierno de España, María Gámez, a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, bienvenido, Pepe, Andalucía, a Carmen Castilla Álvarez, secretaria general de la UGT Andalucía, a todos los secretarios generales de las federaciones que componen nuestro sindicato en Málaga y en Andalucía. Y por supuesto a todos nuestros delegados y delegadas que están día a día trabajando y ayudando con ilusión y constancia a todos los trabajadores y trabajadoras de Málaga. Y como no, a este centro de turismo andaluz, en el que su personal se ha entregado para facilitarnos el que este acto sea honesto. Mención especial queremos hacer para nuestro compañero UGTista Salvador Fernández Marín, recientemente fallecido, por lo que os pedimos un minuto de silencio en su memoria. Vamos a comenzar el acto dándole la palabra al secretario general Ramón Sánchez Garrido. Buenas tardes a todos y a todas, autoridades, compañeras, compañeros, amigos y amigas. En nombre de la Comisión Ejecutiva Provincial de la UGT de Málaga, quiero darle la bienvenida. Hoy
inauguramos la exposición del 130 aniversario de la fundación de la UGT, que durante un año va a recorrer todas las provincias de España. En Málaga vamos a contar con la exposición hasta el día 13 de diciembre, en este inmejorable marco, como es la sede del turismo andaluz, porque en este espacio los malagueños podrán conocer un poco mejor nuestra historia, los malagueños y las malagueñas, que se ha resumido en 20 paneles. Se inicia el 12 de agosto de 1888 con la fundación de la UGT en la ciudad de Barcelona. Son 130 años de lucha obrera en los que la UGT siempre estuvo al lado de los trabajadores y trabajadoras. Se trataba en aquel tiempo de crear una estructura sindical en la que pudieran caber todas las ideologías. La iniciativa partió de los propios trabajadores, representando a sociedades de oficio sin ninguna intervención partidaria. En la concepción socialista, los sindicatos tenían un papel específico y delimitado. Solo y exclusivamente, la finalidad es mejorar en todos los sentidos la condición de trabajadores y trabajadoras. Ese es el objeto de la UGT. Mejorar las condiciones del trabajo, mantener estrechas relaciones con las organizaciones obreras de nuestro entorno y de otros países y practicar con ellas el principio de la solidaridad. Tales objetivos tenían que alcanzarse con la unidad de los trabajadores, de las personas trabajadoras, que poseen la fuerza del trabajo, sus habilidades y sus conocimientos, y conforman la mayoría social, y se encontraban en condiciones de inferioridad económica, política y jurídica respecto al capitalismo. Esta situación sigue vigente en la actualidad. Se planteaba también como objetivo apelar a la huelga organizada cuando fuera necesario y, fundamentalmente, recabar de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses de los trabajadores y trabajadoras, tales como la jornada de 8 horas, la fijación de un salario mínimo y la igualdad de salario para obreros de uno u otro sexo. 130 años son una larga historia, con momentos difíciles, con momentos a veces trágicos. Hemos vivido 2 dictaduras, 3 monarcas, una república y más de 8 guerras. Muchos hombres y mujeres han dedicado su trabajo de lucha y entrega por los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y muchos también, hombres y mujeres, dieron su vida por ello. Quiero recordar en primer lugar a Pablo Iglesias Pose, nuestro fundador, que junto con Francisco Largo de Caballero estuvieron en la dirección, compartieron dirección en el sindicato durante más de un cuarto de siglo. Antonio García Quejido, primer presidente de la UGT, que supo mantener una posición moderada con respecto a la lucha obrera. Ya en la década de los 30 del siglo pasado, Julián Besteiro, con la instauración de la Segunda República y con la Guerra Civil y posguerra, Julián Besteiro o Ramón González Peña. Después de la guerra se trasladó la estructura del sindicato al exterior, y ahí hay que recordar a Trifón Gómez o Rodolfo Llopis. Y no puedo dejar de mencionar al malagueño y antegrano, mi paisano, Antonio García Duarte, que fue responsable de la organización del sindicato en el exterior y la coordinación con los núcleos ugetistas que había en el interior de España. En la época de la transición y el inicio de la democracia, al compañero Nicolás Redondo, un compañero de inmensa valía, que tuvo la responsabilidad de dirigir el sindicato en momentos muy complicados. Cándido Méndez durante 22 años y, por fin, nuestro secretario general, Pepe Álvarez. El compañero Pepe Álvarez tiene una importante trayectoria dentro del sindicato UGT, desde la sección sindical de su empresa, pasando por diferentes responsabilidades en el sindicato del metal de la UGT en Cataluña, a la Secretaría General de la UGT en Cataluña y ahora es nuestro secretario general de la UGT. Su objetivo ha sido transformar el sindicato para formar una organización moderna, autónoma políticamente, plural e integrada en la sociedad. Objetivo que nos ha trasladado a todos los miembros de la organización y que desde aquí quiero mostrarles nuestro reconocimiento. Y ese es nuestro papel, ser un interlocutor social. Somos una organización progresista, comprometida, somos una organización reivindicativa, democrática e independiente. Somos, en definitiva, una pieza clave del engranaje del sistema democrático de España. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos, pero invito a nuestro alcalde, la máxima autoridad de la ciudad, a Francisco de la Torre, a que nos dirija unas palabras. Muchas gracias.
atiendo con mucho gusto la sugerencia, la petición que hace Ramón Sánchez, y quiero saludar al secretario a nivel nacional de UGT, Pepe Alvarez, la secretaria regional, Carmen Castillo, saludo también a la subdelegada del Gobierno de España, la viceconsejera aquí presente, Luis Espejo, delegado de la Junta hasta hace unos días, a los delegados de la Junta que he visto, distintas consejerías, y a los responsables de distintas organizaciones aquí en Málaga, ¿no? Es un placer decir estas palabras, sinceramente, y lo hago con la emoción y el respeto que supone una exposición que es la historia de un gran sindicato importante en la historia de España, lo explicó muy bien Ramón Sánchez, durante 130 años, donde se han vivido todo tipo de vicisitudes, donde creo que hay que reconocer y agradecer, y lo que hago con mis palabras, el esfuerzo que se ha hecho. De aquí además a Carlos San Juan también, que me ha permitido encontrármelo aquí, el venir a este encuentro vuestro, compañero en la etapa de la transición, y además la palabra de Ramón Sánchez nos ha recordado todo Antonio García Duarte, compañero entonces también, fue senador, y efectivamente contaba pues la etapa en el exilio en Toulouse, yo no recuerdo mal, responsable de la publicación que se hacía desde allá, etc., ¿no? Decía reconocer el esfuerzo de vuestro sindicato para en cada momento saber dar la mejor respuesta. A lo mejor no se ha acertado siempre, pero sé que se habrá hecho siempre con la mejor intención, ¿no? Y desde luego, en etapas cruciales como la etapa de la transición y la pretransición, el momento en que se legalizan partidos, se legalizan sindicatos, se consigue normalizar la vida democrática en España, el papel de los sindicatos fue clave. Es bueno recordar los pactos de la Moncloa, donde ahí fueron partidos, pero también los sindicatos que estuvieron comprometidos, y el papel, el sentido de responsabilidad que en todo momento creo se ha tenido desde el punto de vista de los distintos sindicatos en España en momentos difíciles de la economía española. Yo os invito simplemente, queridos amigos, y termino de ser muy breve, además de agradecer que durante unos días, hasta el 13 de diciembre, está aquí la exposición, para que todos reflexionemos qué es lo que tenemos que hacer ahora y mañana, ¿no? Porque las cosas van muy rápidas en todos los sentidos, en cambios tecnológicos, el mundo global, si la economía se globaliza y se liberaliza o el proteccionismo avanza, en fin, alternativas que hay a nivel mundial. Europa, los interrogantes que tiene Europa y el papel que en este caso los sindicatos tienen en todo ese engranaje y situación nacional, europea, mundial, los retos de la cooperación y el desarrollo muy ligados a la inmigración, tantos aspectos, queridos amigos, donde todos tenemos que aportar lo mejor de nosotros. Y simplemente os dejo un mensaje y un interrogante. Para la defensa, como es vuestro papel, de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en ese avance de que el progreso no sea solamente para el capital, sino sea compartido, lógicamente, de una manera justa, solidaria, viendo la empresa como una gran tarea colectiva entre todos. El tema de la formación me parece esencial. Formación profesional, por tanto, permanente, continua, un gran objetivo, pensar en el futuro, las generaciones jóvenes, los niños, los adolescentes, que esa formación no falle nunca, porque ahí está la clave para todo, ¿no? Para el empleo y para la competitividad y por tanto los niveles salariales que se pueden tener mañana, pasado mañana, en el futuro de España. Sé que vosotros estaréis sobre esa materia preocupados y trabajando, y yo os animo a que en esa línea, por la experiencia vivida de los 130 años que habéis vivido, podéis plantear siempre propuestas que encajen con otros sindicatos, con los empresarios, con las fuerzas políticas, para que tengamos un país en progreso y un país justo. Lógicamente, el papel de los sindicatos siempre estará presente como una herramienta vital para conseguirlo. Nada más, bienvenidos a Málaga, esta exposición que tenga la utilidad, como toda exposición histórica, para animar a la reflexión del pasado, pero sobre todo para sacar conclusiones de cara al presente y especialmente al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor alcalde. Y a continuación le damos la palabra al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Málaga, el señor José Luis Ruiz Espejo. Buenas tardes a todos y a todas. Secretario general de la UGT de España, secretario general de la UGT de Andalucía, querida amiga Carmen, secretario general de la UGT de Málaga, amigo Ramón, secretarios generales del resto también de federaciones de Málaga y de Andalucía que nos acompañáis, el alcalde, su delegada del gobierno, secretario general también de comisiones obreras,
responsable también, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios, compañeros y compañeras delegados de la Junta, resto de autoridades, amigos y amigas. Un saludo también para Carlos San Juan, antiguo secretario general del PSOE, Rafael Ballesteros, que también lo he visto por ahí, sentado, compartiendo también con todos nosotros este acto, que es un acto emotivo y además importante, creo, para los malagueños y para las malagueñas, para los trabajadores y para las trabajadoras. En primer lugar, felicitar a la UGT por estos 130 años de historia de un sindicato que ha compartido con los trabajadores y las trabajadoras todas las conquistas sociales y laborales que se han tenido a lo largo de estos 130 años en la historia de España. Y agradecer al sindicato que haya elegido Málaga en ese periplo por todas las provincias de España para tener la oportunidad de exponer este trazo de la historia de España a través de un sindicato como la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Que tengamos esa oportunidad de conocer la parte de la historia, de reconocer el trabajo de las organizaciones sociales y de las organizaciones de los trabajadores, y en este caso de los sindicatos, y que nos ayude a comprender, evidentemente, las transformaciones sociales que hemos tenido en España, que hemos tenido en Andalucía, para valorarlas y para proyectarnos al futuro. Reconocer en todo ese trabajo del sindicato no solo su lucha por conseguir todas estas conquistas laborales y sociales para los trabajadores y para las trabajadoras, sino su lucha por conseguir una sociedad más justa en España, por conseguir la lucha también, o por coincidir y contribuir a la lucha por las libertades en nuestro país. En distintos periodos de la historia de España, como relataba su secretario general en Málaga, Ramón Sánchez, y especialmente durante la transición española y en estos últimos 40 años que vamos a cumplir ahora desde que se aprobó la Constitución española. Y es verdad que esta exposición nos permite comprender todos esos periodos de la historia de España, y también esa reflexión o esa mirada y ese análisis hacia el pasado nos permite ver que en estos 40 años, con todas las dificultades que hemos tenido, se ha avanzado en libertad, en derechos sociales, en justicia social, pese a los retrocesos que hayamos podido tener en los últimos años. Y esa perspectiva, esa mirada hacia el pasado, hacia la historia de este gran sindicato en España, nos permite valorar también los avances que se han conseguido en estos años, y nos permite también conocer que son imprescindibles las organizaciones sindicales para seguir avanzando y para el respeto de los derechos laborales y de los derechos sociales en un país democrático como el nuestro. Por tanto, desde ese reconocimiento a todas las organizaciones sindicales y hoy aquí a la Unión General de Trabajadores, creo que hoy debemos seguir confiando en los sindicatos y reconocer el papel que los mismos tienen, pese a que en algunas ocasiones se haya puesto en entredicho. Desde luego, no será un trabajador el que ponga en entredicho la función y el papel que tienen que tener los sindicatos y que deben seguir teniendo en la actualidad y en el futuro. Hoy todavía nos queda que seguir luchando por muchas más conquistas sociales y laborales. La lucha contra la precariedad laboral, la lucha por los salarios dignos, la lucha por la recuperación de derechos que se han retrocedido en los últimos años y la lucha por mejorar las condiciones laborales de trabajadores y de trabajadoras en los nuevos conceptos, jornada laboral, conciliación, cuestiones que tendremos que seguir avanzando y abordando, la igualdad. Por tanto, todavía, compañeros y compañeras, amigos y amigos, nos quedan muchas conquistas que seguir llevando al Estado social y de derecho que tenemos en España para seguir avanzando en la justicia social, que es lo que siempre ha defendido este sindicato y con el que compartimos principios en la Constitución, en la fundación del Partido Socialista y del sindicato por nuestro fundador Pablo Iglesias. En ese camino nos encontraremos, en ese camino de lucha seguiremos colaborando y en ese camino de lucha seguiremos mejorando esta sociedad. Muchas gracias y felicidades por este 130 aniversario. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, José Luis, y por compartir con nosotros el sentimiento ugetista, de todos los ugetistas. Bueno, pues ya han hablado las instituciones. Ahora, ya estamos casi en familia, vamos a ver un vídeo que estoy segura que os va a gustar. Os va a gustar y además creo que os vaya a emocionar. En él se recogen los periodos más significativos de esta larga trayectoria
repasando los acontecimientos de lucha obrera y reivindicaciones por un mandato más justo. Cuando queráis.
Bueno, magnífico trabajo, lo dije, os iba a gustar el vídeo. No se entiende la historia de España sin la UGT y es importante que la sociedad conozca nuestra apasionante historia. Para nosotros, además, es un honor contar esta tarde con la primera mujer al frente de la UGT de Andalucía. Una mujer que nos lidera y de la que estamos muy orgullosas y orgullosos. Damos la palabra a la secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla Álvarez. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo tengo que darle las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en Málaga, alcalde, su delegado del gobierno, amiga viceconsejera, José Luis, amigo, muchas gracias por estar aquí. Y como no, tengo que darle las gracias a mi secretario general y amigo personal, Pepe Álvarez, por hacer un hueco en su agenda. Ya sabemos cómo estamos en estos momentos celebrando el 130 aniversario por toda España, no solamente en Andalucía. Y para mí, pues la verdad que estar aquí en Málaga con nuestro secretario general es un honor. Pero también me gustaría dar las gracias especialmente y la enhorabuena a Ramón, querido compañero, a ti, Ramón, y a tu ejecutiva por esta gran exposición y por este gran acto. La verdad es que llevamos varios actos ya por Andalucía y demostráis desde luego que las 8 provincias sois espectaculares. Trabajando, luchando día a día y además sacando tiempo para hacer este tipo de actos que la verdad que nos aunan más y nos hermanan muchísimo más. Mirad, a veces cuando te dicen que por qué eres de la UGT, sobre las explicaciones y las palabras, a veces me gusta leer algunas de los juicios esos que ocurrían, por llamarlo de alguna manera, sabéis que soy jurista y eso de juicio en determinada época de nuestra historia no tan antigua, se le hacía a la gente del Partido Socialista y de la UGT. Y recuerdo unas preguntas, no le voy a llamar juez, de la persona que la hacía al compañero, y dice, ¿es usted de la UGT? Para que dijera que no. Dice, pues claro que lo soy. Y me encanta. Yo soy de la UGT. Y estoy muy orgullosa de llevar esa historia atrás y lo que nos queda por trabajar hacia el futuro. Nos queda muchísimo. Nadie se imagina que ese 12 de agosto de 1888, cuando Pablo Iglesias, como le llamamos nosotros Pablete, fundó nuestra gran organización. En esa época no había vacaciones de verano. Lo dice muchas veces Pepe, ¿verdad, Pepe? ¿Por qué se fundó la UGT en agosto? Es que no había vacaciones de verano. Ni había días de descanso a la semana, ni mucho menos podíamos pensar que eso que ahora nos echamos las manos a la cabeza, que es el trabajo infantil, se pudiera tolerar. Y se toleraba. Y ahí estuvo la Unión General de Trabajadores luchando. Pero sobre todo a las mujeres que estáis hoy aquí y a los hombres que nos acompañáis, UGTistas, que tengo la tremenda convicción que nos acompañáis en el camino del feminismo, estoy súper convencida que realmente esa brecha salarial que apareció y que la primera vez que habló esta organización fue en el año 1932 de la brecha salarial, que nadie nos puede dar lecciones, nadie nos puede dar lecciones a los y las UGTistas de luchar por aquellas cosas en las que creíamos y que aún están vigentes. Y es cierto, tenemos un estado de bienestar después de sufrir muchos ataques en una época que sabéis que los derechos y libertades estaban totalmente restringidos. Y que ahora, dentro de poco, el 6 de diciembre, vamos a conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española. Esa Constitución que realmente algunos la miran y hay que mirarla con respeto. Porque en un momento complicado de la historia reciente española pudimos llegar a un consenso y blindar algunos derechos y libertades que desde luego estaban totalmente perdidos y más que perdidos en la memoria. Esa Constitución a la que le debemos fidelidad. Por lo menos la Unión General de Trabajadores así lo piensa y así lo protege. Y mirad, si seguimos a la historia, un sindicato que ha estado en 3 siglos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, cogemos de la mano la historia. Hemos estado en momentos muy complicados.
tan complicado como que nuestro fundador pensaba que la educación era fundamental para la libertad de los pueblos. Sin educación y sin conocimiento, un pueblo es esclavo. Y por eso, en la época de la Segunda República, se invirtió muchísimo más dinero en educación del PIB de lo que se había invertido en muchos años anteriores. Pero luego ocurrió lo que ocurrió, y muchos de los nuestros, por defender los derechos y libertades, fueron represaliados, exiliados y asesinados. Y eso no lo podemos olvidar, porque está ahí en nuestra historia. Yo voy a leer algo que recogí de una sentencia textual. Y quiero que las mujeres que están hoy aquí escuchéis, a ver si os sentís identificadas. Las mujeres en general y las rojas en particular tenían rasgos físicos y psíquicos que las situaban en un plano de inferioridad con respecto al hombre, y que los factores marxismo, mujer y revolución deberían de ser tratados médicamente. Bienvenido, compañero de Comisiones Obreras. Pues ¿sabéis qué os digo? Que a mí que me traten médicamente, porque soy roja y creo en la libertad. Hemos seguido muchas cosas a lo largo de esta historia, ¿no? Fijaros, ha salido antes el compañero Nicolás, ¿no? A Nicolás le tocó pues varias huelgas generales, ¿verdad? Luego llegó el compañero Cándido Méndez y tuvo que luchar contra los recortes, ya sabéis, las reformas laborales y demás. Pero luego llegó Pepe Álvarez en el año 2016 y empezó esa estructura del sindicato donde está más cercana al afiliado y a la ciudadanía. La reforma que sabéis de la construcción de 3 grandes federaciones y de que el sindicato estuviera más en contacto con los trabajadores y trabajadoras por el momento que estábamos ya saliendo de esa crisis que por cierto dice que estamos saliendo para las grandes empresas, ¿verdad? Porque estáis aquí, que soy trabajador y trabajadora, pero que la clase trabajadora todavía no la hemos recibido. Y a mí cuando me dicen, Carmen, ¿por qué dices esas cosas? Digo, pues simplemente por estadística. Mira, los números no engañan. Desde el 2007 hasta la fecha, las ganancias empresariales están en torno a los 30.000 millones de euros y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en torno a los 9.000 millones. Algo me falla, ¿verdad? Por lo tanto, sí existe esa ganancia, sí se está saliendo de la crisis, pero se está saliendo de la crisis para unos pocos. Yo también quiero decir algunas de las cosas importantes que Pepe Álvarez se atrevió a decir. Tienes que venir a la Puebla de Andalucía, ¿eh? Esto como... Fíjate que Pepe dijo un día que los robots tenían que pagar el impuesto. Todo el mundo pensaba que la Unión General de Trabajadores había tenido en ese momento un trastorno psicótico. Lo recuerdo perfectamente. Pasó aproximadamente un mes. Y Bill Gates dijo exactamente lo mismo que Pepe Álvarez. Y todos dijeron, qué buena reflexión de Bill Gates. Pepe, tienes que decirle a Bill Gates que la idea fue tuya, ¿eh? Totalmente. Y en esa línea seguimos trabajando y sobre todo peleando por algo como la lucha por las pensiones, la lucha por el salario mínimo interprofesional. Cuando te han preguntado por lo de los 900 euros, ¿qué nos parece? Pues nos parece muy bien, pero es que queremos 1.000 euros, que es el 60% del salario medio según la Carta Social Europea. Y no estamos pidiendo nada a nuestros fuertes. Y lo que os digan que eso no va a mantener y que el sistema productivo va a tener un tipo de alteración, os digo que no. Que existen estudios que refrendan perfectamente que se puede subir el salario mínimo interprofesional y no pasa absolutamente nada. Ah, sí pasa algo, que aumenta el consumo y se reactiva la economía. Y además de todo eso, a pesar de los ataques que hemos recibido la Unión General de Trabajadores y el momento en el cual, compañeras, ¿verdad?, nos asumimos esta responsabilidad con alegría, con valentía y con paso firme, aquí estamos diciendo, y os voy a poner solamente para terminar 3 ejemplos de lo que es capaz de hacer la Unión General de Trabajadores. 3 ejemplos. Ayer, firma del Plan de Igualdad de Cobre Las Cruces. Minería, sabéis, un sector muy masculinizado donde la Unión General de Trabajadores ha apostado por ese plan de igualdad. Segundo evento, importante. Pero no os preocupéis, eso no va a salir en ningún medio de comunicación, pero os lo cuento yo. Los compañeros de Granada han conseguido
con las negociaciones, para eso sirve la negociación colectiva, a pesar de que ha sido tan atacada por la reforma laboral, ha sido capaz, y digo capaz, de que las camareras de piso, esas compañeras que cobran ese €1,50 a la hora por limpiar habitaciones, digo compañeras porque la mayoría son mujeres, vuelvo otra vez, mujeres. Necesitamos una revolución y en eso estamos las mujeres, una revolución importante. Ha conseguido que se rija por el convenio de hostelería de Granada con los mismos derechos que el resto de compañeros que están en el mismo sector. Tercer evento, nos da la razón en una sentencia donde las empresas multiservicios, los trabajadores y trabajadoras aplicarán el convenio de la actividad principal que suele ser mejor. Y luego, compañeros, dirán que ¿dónde estamos los sindicatos? Pues estamos aquí cada día luchando por los derechos y libertades de la clase trabajadora, por ende, de la ciudadanía en su conjunto. Y yo voy a mirar a mi amigo y compañero Paco, compañero, no me puedo olvidar de que en enero tenemos una cita y que aquí vamos a emplazar a todos los compañeros y compañeras que quieren estar. ¿Verdad, José Luis? Dentro de poco se conmemora el centenario de la muerte de Rafael Salinas, fundador de la UGT del Partido Socialista en Málaga. Pocas palabras puedo hablar de esa persona que fue tan importante para el sindicato y para el partido y de lo que hizo anteponiendo la lucha por los derechos y libertades a su propia integridad física. Yo, por tanto, deciros que hay que seguir luchando, que nos queda por delante la revolución industrial, la robotización, que tenemos que estar preparados, sí, alcalde, tenemos que estar preparados para la formación, porque ya está aquí y necesitamos que Andalucía, los trabajadores y trabajadoras andaluzas estén preparados para asumir ese futuro que ya es presente, donde unos nuevos trabajos van a empezar a estar y que nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera. Por eso y por más, la Unión General de Trabajadores seguirá luchando. Allí donde haya una UGTista, que no quepa menor duda de que vamos a dar hasta nuestra última gota de sangre por luchar por los derechos y libertades. ¡Que viva la UGT y que viva la clase obrera! Yo tengo el honor de darle la palabra a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT de España. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a la UGT de Málaga, a la UGT de Andalucía, para estar hoy visitando la exposición. De hecho, tenía el compromiso de haber venido a la inauguración, no pude venir a la inauguración. No sé qué pasa a final de año, que todo se complica y todo son reuniones y todo es trabajo. Tenemos previsto dos congresos muy importantes, uno de la Confederación Sindical Internacional, que será a primeros de diciembre, el de la Confederación Europea de Sindicatos, que es en el mes de mayo, y la UGT tiene que estar, porque es que es lo primero que os quería decir. Nosotros somos un sindicato que no nació en un país pensando solo en los trabajadores de ese país, que no nació fruto de una circunstancia concreta que lo haya motivado en ese momento. Nosotros somos hijos de la Primera Internacional. Somos hijos del principio del movimiento obrero organizado que se hacía en España, pero se hacía en la Gran Bretaña, se hacía en Alemania, se hacía en Francia, se hacía en Bélgica. Esa es la primera razón de nuestro nacimiento, una razón internacionalista, una razón proletaria, una razón de ir y trabajar hacia un mundo sin fronteras, hacia un mundo de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Nacimos con el movimiento laborista,
Pablo Iglesias, como ocurría en todos los lugares de Europa en ese momento, él en España fundó el Partido Socialista y fundó la Unión General de Trabajadores, y eso era la tónica general que estaba pasando en todo el continente europeo en ese momento. Por cierto, en este país de tanta bandera, a mí me gustaría que algún día alguien se acordara de sacar una de las banderas, para nosotros la bandera de la que nos sentimos más orgullosos, que es la bandera de los derechos y de las conquistas que se hicieron durante finales del siglo pasado, no del anterior, el siglo pasado y este siglo. Porque seguramente que eso ilustraría a muchos jóvenes, a muchas personas de nuestro país, y les permitiría hablar con un poco de conocimiento de causa de cuál es la historia y el trabajo que ha realizado esta organización durante 130 años de historia. La verdad es que me gusta mucho venir a Andalucía para encontrarme con una organización fuerte, potente, con una dirección comprometida en todos y cada uno de los pueblos de Andalucía, con una secretaria general que no se arruga. Carmen, yo te lo agradezco de verdad, porque no era nada fácil esta etapa que nos ha tocado vivir en Andalucía, y por mucho que se empeñen y que quieran arrastrarlos por el lodo, no lo van a conseguir. Esta organización es la organización que ha traído más gloria y más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras de Andalucía, con gran diferencia. Y tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos del trabajo realizado, de la nobleza, de la ética, de la honradez de los dirigentes que nos han traído hasta hoy. Y compañeros y compañeras, muy pocas organizaciones pueden decir lo mismo que nosotros. Muy poquitas. 130 años, y lo digo hoy especialmente para algunos que han hablado de la UGT, 130 años en los que nosotros no hemos cambiado el nombre. Tenemos el mismo nombre. Nos fundaron como Unión General de Trabajadores y continuamos siendo la Unión General de Trabajadores. Hay algunos en este país que cada 10-15 años tienen que cambiar el nombre, porque el nombre ya no resiste el futuro. Y quiero decirles que hagan lo que quieran, pero nosotros no nos vamos a callar. Y si no fuera porque el día 2 de diciembre hay elecciones en Andalucía y no me gusta entrometerme en los procesos electorales, hablaría más y daría nombres y apellidos. Pero advierto, nosotros no nos vamos a callar. Ni nadie nos va a dar lecciones ni de honradez, ni de ética, ni de decencia. Ni vamos a permitir que ninguno de nuestros dirigentes no tenga el trato que le corresponde, porque somos una organización que ha trabajado intensamente durante 130 años de la historia de nuestro país para construir un futuro mejor para nuestras hijas y para nuestros hijos. Antes lo decía Carmen, cuando se constituyó la UGT, ¿qué había? ¿Alguien puede ponerse a pensar, cerrar los ojos y pensar? ¿Vacaciones? No. ¿Existía el trabajo infantil? Era la norma. ¿Existían servicios sanitarios? Prácticamente no. ¿Existía un sistema educativo general, universal? No. Todo eso, compañeros y compañeras, son conquistas que el sindicalismo, la UGT en particular, pero el sindicalismo general, porque hay que decirlo claramente, el sindicalismo general ha ido
consiguiendo y nos han traído hasta el día de hoy. Nosotros lo empezamos a hacer en las casas del pueblo, que hay quien tiene poca memoria y no recuerda por qué se fundaron las casas del pueblo, cuáles eran las actividades que se hacían en las casas del pueblo, de servicios educativos, de servicios de salud. Y lo hemos ido haciendo en todos y cada uno de las efemérides que pasaron internamente y externamente. No solo internamente en España, sino también desde un punto de vista global. Este año la OIT celebra el centenario de su fundación. ¿Sabéis quién acudió de España a la constitución de la Organización Internacional del Trabajo? Francisco Largo Caballero, que era quien representaba a la Unión General de Trabajadores en la fundación de la OIT. Pero, compañeros y compañeras, en este resurgir franquista que aparece estos días en nuestro país, hay quien tiene la desvergüenza de atribuirle a Franco la creación de la Seguridad Social. Pues no, la Seguridad Social en nuestro país se fundó en la Segunda República y era ministro de Trabajo Largo Caballero. Esa es la realidad. Y si no les gusta, que le pongan azúcar. Porque eso es lo que ha ocurrido de verdad en nuestro país. Hemos tenido una larguísima noche negra que ha representado la dictadura, y que en todos los pueblos, en todas las ciudades, en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en el País Vasco, en Cataluña, aparecen los ugetistas defendiendo las libertades. Y están los ugetistas en muchas fosas comunes todavía por abrir y por dignificar. Y yo os quiero decir que en este 130 aniversario la Unión General de Trabajadores también de manera clara y directa dice que no habrá para nosotros un cierre del pasado, no habrá para nosotros un proceso de reconciliación si no sacamos a los nuestros de las cunetas. Ese es un compromiso de la dirección del sindicato. Y me encuentro mucha gente que me dice que nos hemos preocupado poco. Y seguramente tiene razón. Pero no vamos a cejar en conseguir que las personas del sindicato, estas personas que lo dieron todo por el sindicato y que fueron acusadas sencillamente por tener el carnet del sindicato, y que fueron fusiladas sencillamente por tener el carnet del sindicato, merecen todo nuestro reconocimiento, merecen que el sindicato haga todo lo que esté en sus manos para que puedan dignamente ser reconocidos y salir de esa situación en la que quedaron después de la guerra civil. Guerra civil que también en nuestro país intenta tildar de muchas cosas. La guerra civil española fue una guerra civil de clases sociales. No fue una guerra civil que tuviera otras características. Fundamentalmente la característica de la guerra civil española fue una guerra civil de clases, entre clases sociales. Tanto es así que las patronales en algunas comunidades gozan de grandes archivos, gozan de poder tener a su alcance todos los documentos, mientras a la Unión General de Trabajadores y a la CNT le fueron confiscados todos sus documentos. ¿Creéis que no hay motivos para estar orgullosos de nuestra historia? ¿Creéis que tenemos que ocultarnos? ¿Que no tenemos que explicar nuestra historia? ¿Que un ugetista o un ugetista en nuestro país no puede orgullosamente decirle a sus hijos, a sus hijas, que es heredero
de todo ese trabajo que han realizado generaciones de mujeres y de hombres en nuestro país, yo estoy orgulloso, inmensamente orgulloso de haber podido contribuir de manera humilde, pero haber podido contribuir a la continuidad de esta organización. Mirad, cuando se restituyó las organizaciones sindicales en el año 77, 76, había mucha gente que pensaba que la UGT iba a desaparecer. Y objetivamente, quien no conociera a fondo cómo se había formado el sindicato, pues igual tenía razón. Porque había sido una organización muy perseguida, 40 años son muchos años, había sido una organización que prácticamente había tenido que subsistir con otras siglas, porque con las propias era imposible que pudiera formar cualquier célula en el interior, pero no desapareció la UGT, emergió con una fuerza absolutamente brutal. Y esa fuerza es la fuerza de nuestra gente. Yo estuve en Egea de los Caballeros no hace mucho tiempo. Egea de los Caballeros, un pueblo de Aragón, un pueblo más bien pequeño, porque hubo mucha emigración, a inaugurar o a reinaugurar la sede del sindicato, la Casa del Pueblo, y me encontré con una ciudad, un pueblo entero que había venido a inaugurar la Casa del Pueblo de la UGT. Y yo digo, bueno, pues tenemos mucha más gente aquí que afiliados en Egea de los Caballeros. Pero cada uno de ellos tenía una historia que explicarme de su padre, de su abuelo, de cómo habían dignificado a los trabajadores del campo los primeros alcaldes socialistas de Egea de los Caballeros, de la presencia de Largo Caballero en Egea de los Caballeros para dar soporte al ayuntamiento que había quitado las tierras fértiles a los caciques y se las había dado a los jornaleros. Y eso perdura en el tiempo. Eso no se acaba de hoy para mañana. O otras historias que podría estar contando y relatando durante un largo rato de momentos de la historia del sindicato que nos unen con esas nuevas generaciones. Es posible que encontremos a un joven que, si solo ve la UGT por el último telediario, por las últimas noticias, pues piense, bueno, como todos. Pero si ese joven tiene un abuelo, o tiene un padre, o tiene una abuela que le explica qué ha representado en el sindicato para él, con toda seguridad que no tendrá la misma opinión. Y esa fuerza, compañeros y compañeras, es la fuerza que nos tiene que ayudar a afrontar el futuro inmediato. Por eso hemos querido celebrar este 130 aniversario, para coger empuje, para coger fuerza, para sentirnos orgullosos de nosotros y de nuestra historia, para poder situar también en el sindicato aquellos elementos que en el momento de la fundación del sindicato no formaban parte de la vida de la ciudadanía y que hoy la forman y que en buena parte la forman porque nosotros hemos empujado para que se formen, para que formen parte de algunos derechos, de algunos elementos, de algunos principios nuevos que tenemos que trabajar a fondo. Por eso hemos querido hacer en Barcelona un manifiesto que sitúe al sindicato en el avance, en algunas conquistas importantísimas que hay que continuar en los próximos años. La UGT se define, no es el mío, estaba pensando que es el mío, pero no es el mío. La UGT se define como sindicato feminista. Y lo es. Porque tenemos que, compañeras y compañeros, o compañeros y compañeras, tenemos que conseguir
que este momento extraordinariamente importante que vive nuestro país, de reconocimiento del papel de la mujer, de reconocimiento y de avance hacia la igualdad, no se quede solo en un momento de nuestra historia, sino que seamos capaces de que sea un proceso irreversible que nos lleve a la igualdad plena. Por eso, en la Declaración de Barcelona hemos querido introducir el feminismo como una de las fuentes ideológicas que han de protagonizar los próximos años de la lucha de nuestra organización. El sábado, las mujeres de nuestro país empiezan a trabajar gratis. A partir del sábado, o sea, 53 días al año, las mujeres trabajan gratis en relación con los hombres. Y eso no hace tanto tiempo que se explicaba en nuestro país. Eso ha sido fundamentalmente a través de la Unión General de Trabajadores, que lo hemos situado, que hemos querido que se visualice hasta qué punto esta es una situación insoportable, solo en salarios. Si hablamos de algunas otras cuestiones, la situación todavía se agrava muchísimo más. Y hay que reconocer que vivimos una sociedad patriarcal, una sociedad en la que los derechos de la mujer, la igualdad, es un elemento que cuesta cada día conseguir. El propio Tribunal Constitucional no hace mucho denegaba el permiso de paternidad en igualdad de condiciones que el de maternidad. Y a mí me parece que ha sido una decisión injusta, patriarcal y contraria a la Constitución española. Por mucho que la resolución la haya tomado el Tribunal Constitucional. Porque la mujer no tiene semanas porque sea una cuestión médica el cuidado de los hijos. No es verdad. Sino, ¿cómo es que antes no tenía y ahora tiene? ¿Qué pasa? ¿Que eso viene ahora? ¿Es que se alarga más la enfermedad? No es verdad. El cuidado de los hijos se ha de repartir. Y se ha de repartir desde el primer día. Y los hombres no sabemos lo que nos perdemos por no ser capaces de vivir la paternidad, porque la paternidad nos enriquece, nos aporta, nos hace mejores. Imaginaros, si este país es complejo, que estamos reivindicando el derecho a disfrutar de permiso de paternidad fundamentalmente desde la perspectiva feminista. Imaginaros si este país tiene que avanzar. Pues en ese camino vamos a trabajar a fondo. Y a mí me gustaría que, tal y como la UGT siempre se la ha reconocido por algunos valores que sobre todo hemos visto, yo he visto y he mamado de algunos republicanos, hoy seamos capaces de mantener aquellos valores e introducir otros, y uno de ellos es la lucha por la igualdad. En este país podemos estar pidiendo planes contra la violencia machista, podemos estar pidiendo recursos contra la violencia machista, formar a los jueces, que bien nos viene que se formen contra la violencia machista. Y todo eso es necesario, es imprescindible. Pero a mí me gustaría que los sujetistas, además, nos digamos a nosotros mismos qué vamos a hacer nosotros como sindicato para intentar erradicar esta plaga en nuestro país. Porque somos una organización que genera cultura, que genera cambios, que puede ayudar a acabar con esta lacra que es la violencia machista. Y en ese sentido, nos gustaría que se diera un paso adelante en los centros de trabajo, que pudiéramos avanzar en que en los comités de empresa en primera instancia, pero después elegidos directamente, pudiéramos tener hombres y mujeres, mujeres y hombres que fueran delegados por la igualdad, que conocieran a fondo y pudieran detectar estas situaciones que se generan en las empresas de persecución, de acoso,
y que también se pudiera detectar y ayudar a aquellas mujeres que son objeto de violencia de género, que son perseguidas por este machismo criminal y asesino. Y yo quiero deciros, compañeros y compañeras, que desde el sindicato creo que podemos hacer un gran trabajo. No solo es un problema los asesinatos. Algunos días, cuando me despierto por la mañana, pongo la radio y digo que se ha asesinado a una mujer, no solo pienso en la mujer que se ha asesinado, pienso en cuántas decenas de miles saldrán de su casa con miedo. Porque este es el drama de verdad de este país. Y me pregunto, ¿y tú qué haces? Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿y tú qué haces? Porque este es el gran momento de avanzar de manera definitiva para acabar con esta lacra machista que tiene sus raíces en la desigualdad y en la falta de reconocimiento a la mujer en nuestro país. Pero voy a ir terminando hablando de alguna cosa de actualidad, porque aunque inauguremos la exposición, supongo que esperáis que os comente alguna cuestión que tenga que ver con el futuro. Desde el sindicato estamos comprometidos en revertir las reformas que se han hecho como consecuencia de la crisis económica. Estamos empeñados en que nos retornen los derechos que perdimos en esta crisis, que más que una crisis, como muy bien se ha dicho, ha sido una verdadera estafa. Y ahí, compañeros y compañeras, tenemos un trabajo que realizar en profundidad. No va a ser fácil, porque como muy bien decía Carmen, esto que ha pasado ha representado un proceso de desequilibrio en el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país. Por cierto, una situación de desequilibrio similar a la que había en el año 88, tampoco tan diferente a la que había en el año 88. Para entendernos, entre el 2009 y el 2015, las rentas en nuestro país se dividían en el 2009 aproximadamente 48% de la riqueza que se generaba iba a las rentas del trabajo, 52% a las rentas del capital. En el 15 es a la inversa, 48% a las rentas del trabajo, 52% a las rentas del capital. Eso es lo que tenemos que revertir. Ese es el trabajo que tenemos como organización sindical. Y sabemos que hay dos caminos para revertir esta situación. Uno, la negociación colectiva. Hay que ganar la batalla de los salarios. En nuestro país se ha ido perdiendo poder adquisitivo en los años de crisis de manera absolutamente brutal, descomunal. No solo porque los convenios no han subido, sino porque ha habido mucha gente que ha perdido su empleo y cuando se ha reintegrado en un convenio colectivo muchísimo más bajo que el que tenía antes de la crisis. Por eso la negociación colectiva para nosotros es una gran batalla. Hemos conseguido, compañeros y compañeras, un acuerdo de negociación colectiva. Alcalde, muchísimas gracias por tu presencia. No te preocupes, muchísimas gracias, de verdad. Hemos conseguido con el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva seguramente un avance extraordinario, de los más importantes que se han hecho en nuestro país en los últimos años. Conseguir que ningún trabajador en el año 2020 tenga un salario por debajo, ningún trabajador regulado por un convenio colectivo tenga un salario por debajo de los 1.000 euros. Pero yo, a raíz de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, tengo la sensación que la patronal había firmado pero que no pensaba cumplirlo. Porque si no, ¿por qué montan este escándalo? Porque suba el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Si es un escalado en el camino de los 1.000 euros. ¿Por qué montan esta escandalera porque el salario mínimo interprofesional suba a los 1.000 euros? Pues yo ya les digo, por lo civil o por lo militar, como diría Carmen Castilla, por lo civil o por lo militar.
o lo hacemos porque lo hacemos en los convenios colectivos, o este sindicato va a plantear que en el año 2020 el salario mínimo interprofesional suba a los 1.000 euros por 14 pagas. Porque nos parece que es de justicia y que representa una mejora extraordinariamente positiva para las trabajadoras que son las que están con los salarios más bajos, y los jóvenes especialmente de nuestro país. Ese es el camino que vamos a seguir como sindicato. Yo espero que la patronal se avenga razones y entremos en un proceso en el año 19 que nos permita llegar al 20 con los convenios arreglados y con los convenios tal y como se comprometieron, con salarios de mínimos de 1.000 euros. Y también os quiero decir una cosa, es justo reconocer a nuestra organización el esfuerzo que ha hecho para que eso sea así, porque hace 2 años y medio difícilmente se hablaba de estas situaciones, de estas necesidades de subir los salarios. No ha sido fácil, ha sido un trabajo que nos ha costado mucho, pero hoy tenemos la sociedad convencida de que los salarios son muy bajos en nuestro país y que hay que subir los salarios. Y yo creo que esa fuerza es la fuerza que nos va a ayudar a mejorar de manera sustancial en la negociación colectiva. Pero la otra manera de repartir la riqueza es a través de los impuestos. Y no os dejéis engañar, los trabajadores y las trabajadoras de este país, y especialmente los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía. Quien quiere bajar los impuestos quiere perpetuar las desigualdades. No hay igualdad si no hay justicia fiscal. Y en este país no hay justicia fiscal. Ni la va a haber aunque se aprueben los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez. Es un avance, pero está lejos de la convergencia, por ejemplo, con los países de la zona euro. España continúa hoy teniendo un déficit fiscal de 7,5% en relación con los países de la zona euro. Por tanto, que nadie se rasgue las vestiduras, que se lo tomen con mucha tranquilidad, porque los impuestos en nuestro país van a tener que continuar subiendo. O lo que es lo mismo, los derechos van a tener que continuar subiendo, porque sin impuestos no hay derechos. Sin impuestos no hay ni salud de calidad, ni servicios educativos de calidad, ni servicios sociales, ni atención a la dependencia, ni unos servicios públicos de acuerdo con nuestras necesidades. Y compañeros y compañeras, el sindicato en ese camino va a trabajar y va a intentar hacer pedagogía para que ningún trabajador ni ninguna trabajadora de nuestro país se deje llamar por los cantos de sirena de aquellos que milagrosamente van a subir los derechos de los ciudadanos y bajar los impuestos. No cuadra. Eso no es posible. Y me parece que es importante que en un momento como el que estamos no demos ni un paso atrás y podamos conseguir por lo menos recuperar parte de los derechos que perdimos durante los años de crisis. Pero también vamos a trabajar para que recuperemos los derechos laborales. Nuestra organización lo dijo desde el primer día, lo que le gustaría es que se derogara todas las reformas laborales que se hicieron en nuestro país. Y lo mantenemos, y lo vamos a mantener, pero somos conscientes que en estos momentos no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que nos permita la derogación de todas las reformas. Y en consecuencia, lo que sí que instamos es al gobierno de Pedro Sánchez a que, sin mucha dilación, queremos poner fecha tope al proceso de negociaciones con la patronal, por tanto, sin mucha dilación, empiecen a, viernes tras viernes, Real Decreto tras Real Decreto, que nos permita
acabar con esta situación que se produce en nuestro país de injusticia absoluta. Cemex, compañeros y compañeras, si no tuviera la reforma laboral a su alcance como la tiene, no podría plantear el cierre en las condiciones que lo está planteando. Si se hubiera recuperado la autorización administrativa previa, no tendrían esta chulería y esta prepotencia para plantear los cierres de las empresas como lo están planteando. Por eso hay que recuperar la autorización administrativa previa, porque en este país a los empresarios se les ha dado un arma que no saben utilizar. Porque en este país, mirando a Europa, se ha entregado a los empresarios a la hora de despedir más posibilidades que hay en ningún país de la Unión Europea. Y por eso hay que retornar a la situación en la que estábamos. Hay que acabar con la precariedad laboral, esta rotación permanente, personas que se les hace 2 contratos en el mismo mes para el mismo puesto de trabajo. Estas personas que tienen un contrato de 4 horas, pero en realidad trabajan 8 horas y les pagan 4, como me encuentro yo mucha gente que me lo explica, en el metro de Madrid, en el metro de Barcelona, y que efectivamente tiene la ley de su parte, pero es igual, echa la ley, echa la trampa. Se ha hecho la ley para que no se cumpla. Porque esa persona que saca si va a reclamar, primero tiene que demostrar que efectivamente está trabajando lo que dice, y segundo, lo que puede sacar es el despido y 4 euros. 4 perlas gordas que dirían nuestros abuelos. Por eso queremos cambiar sustancialmente la relación contractual que existe en nuestro país y que un contrato temporal tenga que ser efectivamente un trabajo temporal y que un trabajo indefinido tenga un contrato de carácter indefinido, y que cuando un empresario se demuestre de que tiene un trabajador o una trabajadora trabajando en una situación de ilegalidad, la condena no sea que le pague 4 chavos de indemnización, la condena sea que por lo menos durante 2 años ese trabajador o esa trabajadora tenga un contrato indefinido, y si lo quiere despedir, si no hay causas objetivas, el despido no se convierta en un despido que no se convierta en un despido improcedente, sino en un despido nulo, y que el trabajador pueda estar trabajando durante por lo menos esos 2 años en la empresa. Tenemos respuesta a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas de la reforma laboral que la cambian de manera sustancial. Y que nosotros, repito, queremos que el gobierno, que algunas veces también promete, dice, que pasemos en lugar de prometer tanto, de publicar más en el Boletín Oficial del Estado. Queremos que esas reformas se conviertan en realidades para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Como habéis visto, tenemos un pasado glorioso. Y yo os quiero pedir a los andaluces que lo expliquéis, que no nos coma la moral. Nadie tiene un pasado como el nuestro. Nadie tiene un pasado de entrega y de trabajo como lo tenemos la Unión General de Trabajadores. Orgullosos de nuestro sindicato, orgullosos de nuestros dirigentes. Lo que ha llovido, y no hay ni un ujetista condenado. Y aún algunos se permiten el lujo de hablar de nosotros, que se laven la boca antes de hablar de nosotros. Por favor, un poco de respeto. Hay que situar este sindicato en posición que permita recuperar los derechos. Esto no ha ocurrido porque sí, ha ocurrido porque saben que somos el motor del cambio, porque saben que somos el motor que no va a permitir que nos arrasen con todo lo que hemos conseguido. ¿O pensáis que lo han hecho porque sí? No. Ellos saben que si estamos nosotros, que si tenemos fortaleza, compañeros y compañeras, no pasarán. Tenemos claro qué queremos hacer de futuro.
Y yo lo que os quiero pedir es trabajo, dedicación, hacer como se ha hecho siempre en el sindicato, de la militancia la herramienta fundamental de trabajo, y poder conseguir que dentro de unos años, cuando alguien venga a inaugurar una exposición de igual el 150 aniversario, ya no hace falta que hagamos, esperemos muchos más, igual el 150 aniversario de la UGT, nos encontremos que la UGT continúa siendo la herramienta de transformación y de recuperación de derechos y de conquista de nuevos derechos para los trabajadores y las trabajadoras de España, para los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras y sobre todo por estar aquí, que sabemos que has hecho un esfuerzo porque has tenido que recorrer más de 1000 kilómetros para estar esta tarde aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Y bueno, esto ya está terminando. Antes de pasar a ver la exposición, vamos a disfrutar otra vez más de la música de Antonio Lerma, saxofonista, y Javier Martín, guitarrista.
todo por ahí.